Tengan todos un cordial saludo. En esta oportunidad me gustaría presentarles el full paper número 173, presentado a la XAID edición 2023, cuyos integrantes fueron James Gamarra, Daniela Pastor y Helio Cabanillas. El título de esta investigación fue El costo de capital y la rentabilidad en empresas de alquiler de maquinaria pesada para gran minería. Me gustaría comentarles que en esta investigación se trabajaron diferentes teorías tanto teóricas como financieras. En este caso aplicado a los estados financieros de la empresa Samain Perú, Sociedad Anónima Cerrada, una empresa dedicada a la importación y alquiler de maquinaria pesada para gran minería, que obviamente no fue ajena a los efectos obtenidos gracias a la pandemia de 2020, siendo así que redujo su utilidad neta en más del 50%. Otro objeto por el cual decidimos hacer esta investigación fue que queríamos probar diversas metodologías financieras y la capacidad que éstas tienen para predecir el comportamiento de una empresa basada en las proyecciones de estados financieros, considerando el entorno no solo interno de la empresa, sino también pues del país donde éstas se desenvuelven. Es importante mencionar que dentro de estas metodologías que nosotros decidimos aplicar, pues es un estudio pues obviamente cuantitativo, cuyo diseño es no experimental y a la vez fue longitudinal. Dentro de los criterios de inclusión que nosotros decidimos utilizar fue tomar los estados financieros específicamente del año 2016 a 2020, básicamente porque la empresa sufrió una reestructuración en ese momento al convertirse en una gran empresa, específicamente en el año 2016, así que fue nuestro año base para trabajar la proyección de estos estados financieros. También es importante mencionar que dentro de nuestro análisis documental fue importante tomar algunas variables para la proyección de estos estados en función a diferentes dimensiones como podrían ser el valor presente neto, el costo de la deuda y el costo del capital. Las metodologías que nosotros aplicamos se basan básicamente en el Economic Valuated o EVA, la metodología del CAPEN o Capitalization Pricing Model para poder hallar el costo promedio ponderado del capital y por último para poder encontrar la rentabilidad se basó o se utilizó la metodología de ajustar los flujos de caja libre o también llamada la Discount Free Cash Flow. Por temas de tiempo voy a pasar directamente ya a los resultados y a ir explicando algunas de las variables que hemos utilizado en las proyecciones, como por ejemplo, para encontrar el cost of equity, pues fue importante que utilicemos aquí la metodología CAPEN, ya que esta metodología trabaja diferentes aspectos no solo internos de la empresa, sino también aspectos de mercado, como podría ser, por ejemplo, la tasa libre de riesgo, que en esta investigación se utilizó la tasa del bono soberano de Estados Unidos por su calificación de riesgo de AAA+, el beta de mercado según la industria, en este caso para gran minería, la prima de mercado que se trabajó según el riesgo de mercado basado en una de las inversiones más estables de la bolsa, que es el Standard Poor's 500. Y por último, pues tuvimos que agregar a la variable desarrollada por William Sharpe en el 69 el famoso riesgo país, ¿no? Ya que pues obviamente esta empresa se encuentra en un mercado donde la calificación no es AAA+, que es el mercado peruano. Para encontrar el costo de deuda, pues simplemente trabajamos con el ratio de endeudamiento, donde tomamos pues los gastos financieros y lo dividimos entre la utilidad neta ajustada. ¿No? Una utilidad donde ajustamos pues descontando la tasa de impuestos en el país, que es del 29.5%, y nos dio un resultado de 1.38%. Estos datos fueron importantes, obviamente, para calcular nuestra tasa de descuento, que en este caso pues, fue el costo promedio ponderado del capital, dándonos una tasa de riesgo bajísima, ¿no? De 3.94%. Y esto se debe en gran medida, como dicen varios autores, en este caso lo comparamos con la tesis titulada El impacto del costo promedio ponderado en la valorización de empresas, desarrollado por Ibáñez, entre otros, en el año 2017, donde hacía referencia al tema de que la reducción del patrimonio dentro de una empresa hace que el riesgo sea bajo, ya que estamos aumentando la deuda y trabajando con dinero de terceros, siempre y cuando pues obviamente esa deuda esté controlada, ¿no? Y no suframos ningún sobreendeudamiento. Ahí es cuando ese costo o ese riesgo, esa tasa de riesgo pues se reduce y tenemos una empresa pues mucho más sólida. Entonces, una vez que nosotros obtuvimos esta tasa de riesgo,
pues nos sirvió para más adelante calcular después de descontar los flujos de caja libre y obtener mediante la metodología el EVI, el valor actual de la empresa. Este valor actual por estas dos metodologías pues nos dio exactamente el mismo, así que validamos la metodología del EVI con la de Discount Free Cash Flow y nos dio un resultado de 128 millones de dólares aproximadamente, que era la valorización que tenía esta empresa. Es importante mencionar también que cuando nosotros hicimos el descuento de este flujo de caja, lo hicimos con una proyección hasta el año 2026 y justo el último año, el año 2026 de nuestra proyección, también trabajamos con una perpetuidad o una fórmula de perpetuidad. ¿Por qué? Pues porque básicamente esta empresa pues no tiene pensado finiquitar su negocio en 2026, sino que piensa seguir trabajando a futuro, o sea, después de la proyección que realizamos. Por eso es que se trabajó con una perpetuidad. Otro aspecto importante después de que obtuvimos el EVA para poder obtener la tasa interna de retorno, pues hubo que ajustar obviamente esta valorización neta a cero y así despejar esta tasa interna de retorno y poder calcular cuánto es el retorno de esta empresa, ¿no? Para ello también sufrimos otro inconveniente con respecto a los flujos de caja, ya que específicamente en el año 2020, como mencionamos anteriormente, por efectos de pandemia, este flujo fue negativo, entonces no podíamos aplicar la fórmula tradicional desarrollada por Schneider, por ejemplo. Entonces lo que tuvimos que hacer fue ajustar otra vez por el Discount Free Cash Flow, en este caso el flujo al año 2020 y lo trabajamos en función a la inversión inicial puesta como referente al año 2016. Entonces como el año de inversión inicial siempre es negativo, ajustamos ese flujo efectivo del año 2020 al año 2016 y después trabajamos con un flujo cero, ¿no? Entonces como ya teníamos un flujo cero y no negativo, pues en realidad ya se podría aplicar casi cualquier metodología conocida para trabajar la tasa interna de retorno. Igual trabajamos la metodología tradicional así como la metodología del Discount Free Cash Flow y obtuvimos el mismo resultado. O sea, dos metodologías distintas nos dieron una tasa de retorno de 8.67%. Y bueno, fueron los resultados principales que he resumido en realidad en esta investigación, que obviamente hay una investigación más profunda en ella, pero por temas de tiempo estamos resumiéndolo y nos lleva a la siguiente conclusión o conclusiones. En este caso, la primera conclusión es obvia, pues obviamente es una empresa que si bien fue golpeada duramente por la pandemia como muchas otras empresas, su tasa de retorno es superior a la tasa de riesgo, ¿no? El TIR es superior al WACC en casi el doble, mientras que el WACC es 4%, la TIR es más de 8%, entonces duplica la rentabilidad con respecto al riesgo. Y básicamente esto se debe a diferentes aspectos de gestión de la empresa, pero también a un entorno externo, en este caso dado por parte del Estado. En el país del Perú se aplicaron diferentes políticas monetarias y fiscales. Nos centramos más en el tema monetario, dictado por el Banco Central de Reserva del Perú, que redujo su tasa de interés hasta 0.5%, haciendo o dándole a diferentes empresas la capacidad de endeudarse, pues básicamente a intereses bajísimos. Y por eso, pues esta empresa aprovechó y aumentó justamente esa deuda y obtuvo el dinero que necesitaba para subsistir a la pandemia. Y básicamente esa es una de las conclusiones más importantes a las que llegamos gracias a esta investigación. Espero les haya sido de su agrado y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.